¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este jueves. Primero, y hay que decirlo, somos un programa de televisión público, es decir, nuestro abrazo a todos los acapulqueños, a los Duda, guerrerenses, sin duda. que tengan mejores días, que poco a poco esto vaya, pero sin duda, mucho que hablar de lo que sucedió en Acapulco. Por una parte, esto de un huracán que ciertamente se aceleró y que no lo vieron los científicos, que tiene que ver con el cambio climático, este en el que nadie cree. Bueno, unos que trabajan, creo que en el gobierno tampoco creen mucho, pero... y lo segundo es, después de todas estas horas, la actuación del gobierno, empiezan a suceder cosas, sabemos poco, pero sí sabemos que en un estado de por sí desastroso hace muchos años, con muchos problemas, en un puerto que ahí va, pero con tal cual, de repente le cae esto. Juan Ignacio Zavala, por cierto, lo voy a decir, no voy a decir nada, Juan Ignacio Zavala es un fan de Acapulco hace mucho tiempo, Juan Ignacio le encanta pasar muchos días en Acapulco. Debe ser duro ver lo que estamos viendo. Arráncate, Juan Ignacio, ¿cómo ves todo lo que hemos visto en estas horas? Así. Pues yo y creo que la mayoría de los chilangos tenemos una debilidad por Acapulco, por lo cerca que nos queda, porque es la playa que primero conoces de chico, en fin, un lugar muy cercano al corazón de los mexicanos, aparte un lugar que se hizo internacional hace muchísimas décadas y que le dio buena fama a nuestro país. Mira, a mí me gustaría tocar un punto que tiene que ver con los presidentes y los desastres, ¿no? Que creo que es algo relevante, ¿no? En términos de, uno, capacidad de respuesta y dos, qué se hace ante una tragedia. El presidente López Obrador es reacio a acciones de solidaridad con víctimas de la violencia, sean soldados, sean civiles, etcétera. No le gusta aparecer ahí. Y de los desastres también. Hay una declaración de hace algunos años, ya siendo el presidente, que decía, no, yo no me voy a aparecer en los desastres porque lo hacían los demás para tomarse la foto. Pues bueno, ahí ya tiene la foto, porque yo creo que es muy necesario para las víctimas ver que se les va a atender, sentir que los están atendiendo, que es el presidente de la República el que se pone ahí. Hay imágenes icónicas de Cedillo, que no era precisamente un hombre preocupado por su imagen, ¿no? Pero de Cedillo hay imágenes del Paulina, que él fue y allí estuvo, ¿no? Calderón en Tabasco en sus primeros meses trasladó al gobierno para allá, pues se desgajó un cerro, ¿te acuerdas? Y se inundó todo Tabasco. Aquí, en Alemania, Gerhard Schröder, cuando se inundó Alemania, él ganó la reelección porque salió en una lanchita remando, ¿no? A visitar a la gente. Y creo que lo que hemos visto hasta ahorita es un presidente distante de la tragedia, no en términos, digamos, de rebatinga ideológica o partidista, sino pues le da miedo. Hoy su mañanera habló de su popularidad, le entró contra Loret, o sea, como que los temas de siempre, y no hay manera de no hacer caso de una tragedia en un estado de por sí trágico, porque hoy está lo de Acapulco, pero podríamos haber hablado de los 30 muertos que hubo apenas inició la semana en ese estado, ¿no? Entonces, hay una zona de descomposición enorme donde está a prueba, ahora sí, literal, hay que estar en manos del ejército, que son los que implementan los planes de emergencia, que va a durar mucho, Carlos, Héctor, porque ahí lo que se va a tener que instalar son sanatorios, hospitales, alternativos. Ahí también tiene que haber alimentación, porque los actos de rapiña que vimos son una rapiña de desesperación. ¿De qué sirve Sí, llevarse una televisión en estas condiciones, no? Entonces, y vamos a toparnos con cuestiones de hambre, de sed, de infecciones, en fin, eso es lo que viene, y eso también lo sabe el presidente y lo tiene que tocar. sí, creo que la Marina anunciaba que manda barcos enormes o los acerca a Acapulco para actuar como hospitales, porque ni siquiera Hospitales y como albergues saben. también, porque los La, hoteles no pueden ser albergues, es una gran tragedia. eh, Héctor, Hay, digamos, dos catástrofes aquí. Una, la real, que es la del ciclón, que fue tremendo. No hay, digamos, historia de un ciclón de esa magnitud, con esa aceleración.
que haya entrado a una ciudad de 1 millón de habitantes en el centro de esa ciudad por tanto tiempo y de ese tamaño de ciclón, por tanto tiempo. Entonces la destrucción real es bárbara. Esa es culpa del ciclón. Pero como en todos los ciclones, lo que sigue es cuál es la capacidad de la sociedad y de los gobiernos para responder a eso y para aminorar o para profundizar la catástrofe. Por ejemplo, en Estados Unidos, con el Katrina, la profundizaron por la falta de acción seria, sólida, profunda, comprometida desde el principio. Y estábamos hablando de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y del país más rico del mundo. Bueno, aquí lo que hemos visto es a un presidente absolutamente perdido. No sé si de una manera intencional o de una manera efectivamente por equivocación, por tontería, por mal cálculo suyo y de sus jefes de las Fuerzas Armadas, porque esta decisión de irse por tierra a un puerto que sabían de antemano que estaba bloqueado, la verdad no me cabe en la cabeza más que como una decisión en la que lo que quieres es que te pase eso. Pero independientemente de esta hipótesis, lo que estamos viendo es un presidente absolutamente incapaz de una empatía, de una solidaridad con la desgracia de sus conciudadanos. Y no es la primera vez, lo hemos visto sistemáticamente, lo vimos durante toda la pandemia. Es genio y figura en su incapacidad de solidarizarse con las desgracias de sus gobernados, del pueblo al que él dice que tanto. Entonces, ese es un asunto. Ahora, la catástrofe, creo, Juan, Carlos, apenas está empezando en Acapulco, porque apenas está empezando la reconstrucción y los días de la escasez y de los efectos de la destrucción y la falta de recursos, la falta de acceso, la falta de gobierno local y gobierno federal y la falta de dinero del gobierno federal y de la falta de ejército y de fuerzas armadas capaces de intervenir en eso de una manera real, sólida. ¿Por qué? Porque creo que en principio no va a haber dinero que alcance para restablecer Acapulco. Y hemos visto nada más la destrucción de las zonas ricas de Acapulco. No quiero pensar lo que es, bueno, todas las lo que montañas son los donde la cerros y la gente ciudad popular de Acapulco. y la ciudad popular, digo, ya empezaron a circular fotos hoy en la mañana de lo que ¿Sí? pasó en el viejo Acapulco, en el mercado, en la central de abastos de Acapulco, que es terrible, tan terrible como los hoteles de lujo de los que nos hartamos de ver, ¿no? Porque, a ver, Juan Ignacio, a ver si me equivoco, si estás de acuerdo, lo que yo no veo es una capacidad operativa eh, de lo que viene, que son muchos meses y muchos años de reconstruir esta joya que le da empleo a muchísima gente, que es la base económica de buena parte de Guerrero, ¿no? Etcétera. Es decir, ¿cuál es la capacidad operativa del gobierno para poner orden en esta reconstrucción y para hacerlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es que la reconstrucción va sobre las vías primarias, ¿no? O sea, tienes que volver a hacer calles, avenidas. Digamos, una idea que nos podemos dar es que no se puede usar el aeropuerto, que a la gente la están trasladando por carretera a Zihuatanejo ¿Mm? para poder volarla, ¿no? A la que pueden volar. Pero el drama, como bien dicen los dos, va a estar en los que se quedan, en los que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues todo ya, el agua potable va a tener que meterse de nuevo, hay que rehacer los asentamientos. Fue el drama que topamos con Paulina, ¿no? Que, oye, pues, ¿cómo es posible que estén todas estas colonias en los cerros, ¿no? Que se desgajen. Yo creo que para un gobierno particularmente... Juan, te interrumpo porque hay una cosa Sí, de la que hemos tenido noticia, quizá porque no es posible, que son las pérdidas humanas. Pero sí, antes también. de que empezáramos, recordabas las pérdidas humanas Paulina. en el Paulina. ¿Cómo era? Mira, eran de 200 y tantos muertos, cerrémoslo en 200, y eran personas que perdieron su casa, 52,000 personas. Estábamos hablando de un huracán de nivel 3.
Bueno, hoy Este fue amanecieron los 5. diarios dando 27 muertos. O sea, eso también es algo que va a empezar a aparecer. Y Sí, eso es se va a el informe multiplicar. oficial de hoy son 27 muertos, pero yo creo que esa cifra, en la medida que se puede entrar a calles y a los cerros y etcétera, por desgracia va a ser más grande, ¿no, Juan? Así, sí. Así es, porque es lo que estamos esperando, porque no hay modo de llegar a esos cerros ahorita. Tú imagínate, primero lo que va a hacer limpiar todo eso para poder hacer caminos. Entonces, bueno, es una situación realmente de emergencia en la que se va a vivir ahí, y creo también que hay que demandar, pues, saber qué pasó ahí con los muertos, porque esto, como bien dicen ustedes, después va a haber que levantar todo el lodo que se ha generado en esas zonas, ¿no? La cantidad de árboles que se cayeron, las cantidades que removieron, etcétera, y limpiar para encontrar a los muertos. Y para tratar de empezar a reconstruir, o sea, para las empresas, los hoteles, ¿no? O sea, en 6 meses vamos a estar hablando de la falta de trabajos. Ayer lo decían Mira, bien claro, en yo diciembre, creo que todos los empresarios de Acapulco en diciembre hacen su guardadito para el resto del año. ¿Va a haber vacaciones en diciembre en Acapulco? No, lo estoy no, dudando. no, es imposible que haya. Yo creo que leí en alguien que esto representa el fin de Acapulco, porque ya venía mal, ya venía cayendo de muchas maneras, aunque mantenía una zona turística muy potente de lujo, de alto registro, ya venía muy mal por la violencia, por el empobrecimiento de la gente, por muchas razones, y por el auge de otros focos turísticos mexicanos que han tenido mucha mayor pujanza. Pero esto es como esto es un golpe que destruye la posibilidad de que, primero, físicamente Acapulco pueda volver a recibir fuera. Y segundo, porque en el turista se queda la imagen de que ahí hay un gran problema Desastre. por mucho más tiempo que lo que dura el problema. Empezamos donde terminamos con nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestros mejores deseos para los acapulqueños, y esperemos que el gobierno, por una vez, haga un esfuerzo serio de solidaridad. Finalmente es un gobierno cuyo partido gobierna también Guerrero. Esto está en la cuenta de Morena y del gobierno de la República. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a todos. Desde luego. Buenas noches.